Mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Homilética. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Ian Haw. Les recuerdo que si todavía no se ha suscrito al canal, se suscriba para que pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Estamos en la unidad número 1, la predicación y el predicador. A través de esta unidad estamos viendo que la verdadera predicación es más que simplemente el dominar la técnica de preparación y la entrega de sermones. Es la proclamación pública de las buenas nuevas de salvación para la humanidad por seres humanos. Incluye exposición bíblica, exhortación y también enseñanza. Y este concepto más completo de la predicación es la base de las lecciones que encontramos en esta unidad. El capítulo que estamos estudiando hoy es el capítulo número 2, que se titula El propósito de la predicación. Y comenzamos leyendo acerca de Samuel Chadwick. Samuel Chadwick era un verdadero predicador metodista, quien sirvió como decano en la Cliff College de Inglaterra. Después fue el rector de esa escuela por muchos años. En la biografía que Norman Dunning escribió acerca de Samuel, describe la clase de predicación que los alumnos llamaban la clínica. Los estudiantes predicarían en la capilla los jueves, pero en la clase del viernes Chadwick los dirigía en criticar el sermón del jueves. Una historia cuenta acerca de un estudiante inquieto que había dado un sermón incoherente. El estudiante nerviosamente preguntó: «Bien, ¿lo hará, señor? ¿Verdad? ¿Esto lo hará?» Chadwick era famoso por responder fuertemente: «¿Hacer qué? ¿Qué haré esto? ¿Qué quiso usted que hiciera? Un sermón debe ser destinado a hacer algo o no es digno del nombre. No debe ser como un fuego artificial lanzado para hacer ruido o para producir una demostración brillante de luz, de color y humo. Debe ser como una pistola apuntada y disparada a un blanco definido. Apunte a nada y usted con seguridad hará con nada. Aún los sermones evangelísticos pueden ser como disparos en la oscuridad que obtienen resultados más por casualidad que por elección. Y en este capítulo, mis hermanos, usted verá que la predicación es destinada por Dios para llevar algo a cabo. Manteniendo en mente este propósito general, usted será más sensible al blanco específico del Espíritu Santo para el sermón individual. Nuestra primera lección es la lección 2.1, que se titula La presentación de Cristo. Empezamos con el primer tema clave, que es el Cristo Redentor. Tómese un tiempo antes de continuar y lea 1 Corintios 1, 21 al 24, también capítulo 15 del 1 al 20, y lea también 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 6. El propósito de la predicación, mis hermanos, es presentar a Cristo por el poder de su Espíritu Santo para que la gente sea convencida de pecado, convertida a Dios y desafiada a alcanzar la madurez espiritual. En una de las primeras campañas de la recién formada iglesia en Jerusalén, el evangelista Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice Hechos capítulo 8, versículo 5. El registro en Hechos de la predicación de aquellos primeros cristianos nos confirma que el Señor Jesús era el gran tema de sus sermones. 1 Corintios 1, 22 al 24 es un poderoso pasaje en que el apóstol Pablo presentó el Cristo crucificado como la respuesta a la búsqueda de judíos y de griegos. Él también declaró en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, no basta con simplemente predicar acerca de Cristo, debemos predicar a Cristo. Presentar solo los hechos sobre el Señor Jesús como el Hijo eterno de Dios, como el histórico bebé de Belén, como el gran maestro y sanador de Palestina es inadecuado. Nuestro perdón está arraigado en lo que Él hizo en la cruz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, nos dice Efesios 1:7. Y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debemos, mis hermanos, por tanto, dirigir a nuestros oyentes a la cruz del Señor Jesús como el único medio de nuestra salvación. Sin la proclamación de los beneficios de esa muerte en la cruz, no existe una verdadera predicación del Evangelio. La cruz es central para el cristianismo evangélico. En una Pascua, un joven predicador predicó por 1 hora en contra de beber vino, basado en Mateo 27:34. Él pudo haberse relacionado con otro, que tomó el versículo siguiente para un sermón en contra de los juegos de azar. No obstante, lo importante que esos temas puedan ser en sí mismos son incidentales al hecho principal del capítulo, la muerte expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo. El mensaje de la cruz, entonces, no es una descripción de las propiedades físicas de la madera, sino que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto lo decía Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4.
Él declaró que esto es de mayor importancia. Necesitamos especializarnos en las verdades de la Biblia, ya que ellas son cruciales para nuestra fe. El siguiente tema clave de esta lección es el Cristo resucitado. Se cuenta una historia de un musulmán que habló con un cristiano. Usted debe admitir que tenemos algo que los cristianos no tienen, dijo el musulmán. ¿Qué es?, preguntó el cristiano. Cuando nosotros vamos a la Meca, encontramos el ataúd de Mahoma. Pero, ¿qué encuentran ustedes los cristianos en su ciudad santa de Jerusalén? Nada más que una tumba vacía. Esa es exactamente la diferencia, replicó el cristiano. Mahoma está muerto y está en su ataúd. También no están todos los fundadores de las grandes religiones, pero Cristo no está enterrado. Él ha resucitado y vive para siempre. El lazo entre la crucifixión y la resurrección no puede ser roto. El Señor Jesús desde el cielo reveló a su discípulo Juan, yo soy el que vivo, el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto en Apocalipsis 1:17 al 18. Como el conquistador de la muerte y del sepulcro, Él ahora tiene autoridad sobre ellos. El cristiano es liberado del temor de la muerte. El gran capítulo del apóstol Pablo sobre la resurrección, que es 1 Corintios 15, alcanza su clímax en las triunfantes palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto en el versículo 55 y 57 de 1 Corintios 15. Y al final del Evangelio de Lucas establece la resurrección en el corazón del mensaje cristiano. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos en Lucas 24, 46 al 48, diciendo: ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Al seleccionar un sucesor para Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesús, Simón Pedro describió su tarea como un testigo con nosotros de su resurrección. Los capítulos siguientes de Hechos confirman que la resurrección fue de hecho el tema constante de los primeros predicadores cristianos. El renombrado predicador congregacionalista británico R.W. Dale de Birmingham, al escribir un sermón de Pascua, tuvo una gloriosa revelación de la realidad de la resurrección. Y él escribió lo siguiente: Cristo vive, me dije a mí mismo, vive, y luego hice una pausa, vive, y de nuevo me detuve, vive. ¿Podía esta verdad ser real? ¿Vive tan realmente como yo hoy? Me puse de pie y caminé repitiendo: Cristo vive, Cristo vive. Era como un nuevo descubrimiento para mí. Pensé que a través de todo lo que había creído, pero hasta aquel momento no me sentía tan seguro de esto. Luego dije: mi gente debe saberlo. Predicaré de esto una y otra vez hasta que ellos lo crean tal como yo lo creo ahora. El sentido de la seguridad personal, característico de los primeros cristianos, surge directamente de la certeza de un Salvador vivo. Aún en tiempos de profunda desolación y en la situación más difícil, las palabras que llevaron al gran precursor misionero David Livingstone a través de las regiones inexploradas de África Central pueden alentarlo a usted también. Estas están en Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al enfrentar los más fuertes ataques de Satanás, que le hacen preguntarse si puede superarlos, la verdad de la resurrección es como un rayo de sol que traspasa la oscuridad. Traerá victoria espiritual a su espíritu. Hebreos 7:25 dice: por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El siguiente tema clave es el Cristo que regresa. El gran tema de la segunda venida del Señor Jesús ocupa una gran parte del Nuevo Testamento. Tenemos más información del Señor Jesús sobre su regreso que sobre su muerte. Según registra Mateo, él habla de su regreso en más de 100 versículos, pero se refiere a su muerte solo en 20, lo cual indica la importancia de la segunda venida en la mente del Señor. Los escritores del Nuevo Testamento están más preocupados en el efecto que la enseñanza de la segunda venida de Cristo, en el efecto que debe tener sobre los cristianos, que en los pequeños detalles sobre el tiempo y el orden de los sucesos. Las controversias dentro del cristianismo evangélico sobre estos aspectos específicos han hecho que muchos predicadores se cansen del tema. De todos modos, los amplios hechos bíblicos de este acontecimiento deben ser una parte de nuestra predicación si vamos a predicar completamente el Evangelio. La relación entre el regreso del Señor Jesús y la pureza personal y la santidad era prominente no solo en los primeros días de la iglesia, sino también hacia el final del primer siglo. Entonces Juan escribió: pero sabemos que cuando Él se manifieste,
Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto está en 1 de Juan 3, del 2 al 3. Esta es la gran seguridad del creyente que indica que al regreso del Señor, la obra de hacernos semejantes a Él será completada. Esto es un gran aliento. El verdadero propósito de la predicación solo puede ser alcanzado al hacer de la segunda venida de Cristo una parte integral de su ministerio. Usted no tiene que ser un erudito en profecía o entender todos los puntos de varias teorías, pero no debe descuidar este importante tema. Muchos de los problemas morales que perturban a los cristianos serían resueltos más fácilmente si ellos fueran conscientes de que el Señor Jesús puede estar aquí en cualquier momento para cuidar de sus siervos. Su exhortación frecuente es: velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 42. Y con eso terminamos la lección 2.1. Vamos a dar comienzo ahora a la lección 2.2, la meta de la predicación. El primer tema clave de esta lección es la necesidad de un veredicto. Se le sugiere que lea 2 de Corintios 5, del 10 al 20. Cuando T.D. Medhurst era un joven predicador, en los primeros días del colegio de pastores, Medhurst se quejó con Charles Spurgeon que había habido pocas conversiones en su ministerio de 3 meses en las calles en Londres. ¿Esperas que el Señor salve almas cada vez que tú abres la boca?, dijo Spurgeon. Muy avergonzado, Medhurst respondió: «Oh, no, Señor». Entonces Spurgeon le respondió: «Esa es la razón por la que no has tenido conversiones. De acuerdo a tu fe, te será hecho». Tendemos a obtener lo que esperamos. También nos preparamos para lo que esperamos. Si estamos esperando resultados tangibles, preparemos los tipos de sermones que los van a obtener. Si no, estaremos satisfechos con impartir información o con dar un aliento general. El Dr. Martin Lloyd-Jones refiere en su libro Preaching and Preachers, o Predicar y Predicadores, como la iglesia calvinista metodista en Gales había sufrido una declinación. El anciano en su conversación señaló el avivamiento del año 1859 como la raíz del problema. Este avivamiento fue tan poderoso que virtualmente trajo a todos a la iglesia. La iglesia dejó de predicar para que las personas decidan por la salvación, así que la siguiente generación creció sin nunca haber sido desafiada con la verdad del evangelio. Lloyd-Jones advirtió en contra de dar por sentado que las personas en la iglesia y aún los hijos de los cristianos eran cristianos. Es obvio, aún de una lectura superficial del Nuevo Testamento, que los primeros predicadores cristianos intentaron llevar a sus oyentes a la fe en Cristo, y nada menos que una decisión clara no lo haría. Más de 600 veces en la Biblia, Dios ordena a las personas a que vengan, y unas 400 de estas están en el Nuevo Testamento solamente. Dios requiere una respuesta decisiva, una invitación clara. Al principio de su ministerio, el Señor Jesús ordenó a los pescadores ocupados con sus tareas: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Esto lo encontramos en Mateo 4, 18 al 20. Él no dudó en llamarlos públicamente a un compromiso inmediato, ni tampoco debemos dudar nosotros. Que esto fue el objetivo de los apóstoles también puede ser visto en las palabras del Nuevo Testamento para la predicación evangelística, mis hermanos. El siguiente tema clave es proclamar. La palabra griega keruso aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Básicamente, el término era usado para la proclamación pública por un heraldo que entregaba los mensajes oficiales de los reyes, de los príncipes, de los magistrados o líderes militares. Los modales del heraldo siempre transmitían una dignidad y autoridad tal que tenían que ser escuchados y obedecidos como si fuera el gobernante mismo quien hablara. No era simplemente el relato de ciertos sucesos o recomendaciones, eran con autoridad, que demandaba acción, implementación inmediata. A él normalmente se le investia con suficiente poder para asegurar que su mensaje fuera aceptado. Juan el Bautista vino como un heraldo, preparando el camino del Señor Jesús y proclamando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual modo, el evangelista Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. ¿No contrasta esto fuertemente con nuestro acercamiento tímido y provisional? Nuestras congregaciones, mis hermanos, tienen que oír la proclamación directa y autoritaria de la palabra de Dios, esa palabra que Él nos ha dado para entregar. El siguiente tema clave es evangelizar. La palabra griega evangelizo, que ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento, es traer o anunciar buenas nuevas. El término sugiere que la gente necesita buenas noticias, ya que los hechos del pecado y la necesidad humana serán prominentes.
El hecho de que son buenas nuevas nos lleva a hablar sobre el contenido de los mensajes, tales como el de aquel que puede suplir las necesidades humanas y de cómo Él lo hará. Los apóstoles Bernabé y Pablo declararon a los paganos de Listra en Asia Menor: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. A la pregunta del funcionario de la corte etíope, el evangelista Felipe respondió tomando el mismo pasaje de las Escrituras que el funcionario había estado leyendo, y él le anunció el evangelio de Jesús. Los primeros predicadores salieron por todas partes anunciando el evangelio. Para los cristianos corintios, el apóstol Pablo escribió: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Desde la primera misión de los apóstoles, mis hermanos, en los días del Señor Jesús, el ministerio de la sanidad era un acompañamiento normal de la predicación del evangelio. Ellos pasaban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes, dice Lucas 9:6. Cuando el apóstol Pablo escribió de haber llenado todo con el evangelio de Cristo a donde él iba, incluyó potencia de señales y prodigios realizados en el poder del Espíritu de Dios, Romanos 15:19. Con razón él declaró en Romanos 1 del 15 al 16, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Frecuentemente varios prefijos intensos son usados con el término básico griego para enfatizar la predicación repetida, abierta, universal, pública, con autoridad, profundamente, en anticipación y a aquellos que predicaran a otros. Su amplitud de uso hace del mismo una lección en los principios de la predicación. Nuestro siguiente tema clave es el testificar, probablemente la palabra de la predicación más común en el Nuevo Testamento. La que ocurre más de 160 veces está basada en la palabra griega martureo, y aunque ha sido usada en el español para aquellos que mueren a causa de su testimonio, que son los mártires, no necesariamente tiene esta connotación. De hecho, es a menudo más difícil vivir para Cristo que morir por Él. Vivir toma el resto de su vida, morir pasa en un momento. Sin embargo, nuestro uso del término enfatiza la persistencia y la intensidad del testimonio. El término propiamente significa declarar lo que es conocido y experimentado personalmente. Por lo general se usa en el Nuevo Testamento con la idea de impartir la experiencia a otros. Primera de Juan, versículo 1 al 3 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los factores básicos de la experiencia personal, el testimonio público y el propósito evangelístico, todos se demuestran vigorosamente en este relato del apóstol Juan. Testificar no es recordar o volver a relatar sucesos pasados, más bien se trata de revelar lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal y por tanto puede hacer en la vida de cada uno de nuestros oyentes. En los tiempos modernos hemos separado el testimonio del sermón, pero la predicación apostólica era principalmente testificar y solo posteriormente exposición. Los primeros apóstoles fueron enviados como testigos y gustosamente aceptaron eso como su primera responsabilidad. Cuando se les prohibió hablar más del Señor Jesús, los apóstoles Pedro y Juan respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Espíritu Santo en la vida del creyente está directamente unido con la obra del testimonio, tanto como el poder capacitador y como el agente confirmador. El Nuevo Testamento, mis hermanos, señala a su ministerio como esencial al testimonio eficaz, puesto que cuando hemos dicho todo, es solo el Espíritu Santo quien puede hacer nuestra experiencia real en la vida de otra persona. No se satisfaga con nada menos que la predicación del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro declaró acerca de los predicadores de su tiempo: ellos os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ellos se caracterizan por esta urgencia intensamente evangelística. Persuadimos a los hombres, aseveró el apóstol Pablo. ¿Lo hace usted? Hágalo como la expresión normal de su ministerio de predicación y estará en ese modelo de ministerio que se remonta a los apóstoles del Nuevo Testamento y a nuestro Señor Jesús mismo. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 2.2. Vamos ahora a la lección 2.3, el impacto social de la predicación. Abrimos esta lección con el tema la educación. Tómese un tiempo y lea 1 Corintios 6 del 9 al 11.
Efesios 4 del 11 al 15, Primera de Timoteo 4 del 11 al 16 y Tito 2 del 11 al 15. Aunque predicar sin el objetivo de obtener respuestas al Evangelio puede ser inadecuado, la predicación que no promueve una forma de vida santa deja la tarea inconclusa. Sus oyentes tienen el derecho de conocer qué tipo de vida Dios espera que ellos vivan si responden al Evangelio. La vida cristiana empieza cuando entramos en esa relación salvadora con el Señor Jesús. Pero ese no es el punto de llegada, es el punto de comienzo. Nosotros ahora comenzamos a vivir para Él. De la experiencia salvadora inicial surge una vida salvada. Hay más referencias en Hechos al discipulado y la enseñanza que a todas las otras formas de ministerio. De las 92 referencias al ministerio, 47 tienen que ver con este aspecto educativo. Jesús enfatizó la importancia del ministerio de enseñanza en la continua vida de la iglesia cuando Él ordenó a sus discípulos en Mateo 28, 19 al 20, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre sus dones ministeriales a la iglesia están pastores y maestros, quienes son responsables en la iglesia local, especialmente por el aspecto educativo de la obra. El apóstol Pablo, mis hermanos, resumió su ministerio personal como predicador y apóstol, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. No obstante su fama como apóstol, él nunca olvidó que su primer ministerio público en la iglesia de Antioquía había sido el de maestro, Hechos 13, versículo 1. Y aunque puede ser posible diferenciar entre la predicación y la enseñanza con base en el estilo, esta diferencia es inválida desde el punto de vista del contenido. Toda predicación debe incluir enseñanza, ya que si no hay comunicación de la verdad, no existe predicación en el sentido bíblico del término. Esta distinción no bíblica entre la predicación y la enseñanza ha sido usado demasiado a menudo como una excusa por los predicadores que han descuidado el contenido de sus sermones y por los maestros debido a la forma aburrida con que abruman a las congregaciones con masas de información confusas y a medio digerir. Un predicador, declaró Martín Lutero, el gran reformador, debe tener la habilidad de enseñar en forma fácil, general y simple a los ignorantes, puesto que enseñar es de mayor importancia que exhortar. Adoptando las 3 marcas luteranas de simplicidad de pensamiento, forma directa de estilo y claridad de lenguaje, seremos fácilmente entendidos tanto por personas educadas como por las que no son. Al final de una reunión del domingo por la mañana, una anciana vestida con sencillez se acercó al Dr. Hugh Benner, notable ministro del Evangelio. Ella le dijo: cuando yo escucho a un hombre predicar, me gusta aprender algo. También a la mayoría de la gente. Esa es la manera en que ellos crecen y maduran en su fe. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, dice 2 de Pedro 3:18. Hermanos, el proceso de aprendizaje dura toda la vida. Lo que aprendo hoy lo vivo mañana. Si el predicador mismo no ha aprendido las cosas de Dios, él no puede enseñarlas a los demás. Si él no ha dominado aquellas cosas de manera que pueda comunicarlas a otros en términos claros y no complicados, él les está privando de la oportunidad de aprender las cosas de Dios. Antes de predicar, entonces pregúntese a usted mismo: ¿manejaría o caminaría 5 millas para escuchar este sermón? Si no, tírelo, no es digno de que se predique. El siguiente tema clave de la lección es la ética. La ética trata con los principios por los cuales nuestras acciones son gobernadas, sean buenas o malas. La educación debe ser traducida en acción si va a probarse efectiva en nuestra vida individual. Las grandes exposiciones doctrinales en las cartas del apóstol Pablo se suceden por claras secciones éticas. El cristianismo no solo está interesado en lo que debemos conocer y creer, sino también en cómo debemos vivir. Santiago 2:17 dice: la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto no niega las doctrinas básicas de salvación por la fe, sino que simplemente enfatiza la expresión ética de la fe. El apóstol Pablo exhortó a los filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pero les recordó: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos solo obtener lo que Dios ha obrado primero en nosotros. Aún la misma voluntad que precede al acto es el resultado directo de su operación en nosotros. De todos modos, somos responsables ante Dios por la obra de nuestra fe. El corazón de la fe cristiana, moldeando las acciones del creyente, está el amor. Cuando se le preguntó cuál era el mayor mandamiento al Señor Jesús, Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo tomó ese mismo punto cuando escribió Romanos 13 del 9 al 10. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Santiago, el líder de la iglesia primitiva, sugirió el ejemplo irónico del cristianismo que saluda a un correligionario desnudo y hambriento con id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Y en 1 de Juan 3, 17 al 18 leemos: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Enseñar a los cristianos a traducir las profesiones verbales del amor en participación activa en las necesidades de la humanidad sufriente es tanto un interés ético del Evangelio como lo es guardarse libre de los caminos pecaminosos y carnales. Al enfatizar el desafío ético del Evangelio, usted cumplirá su llamado a madurar a los creyentes en Cristo. Y el otro tema clave es la edificación. El propósito del ministerio en la iglesia es fundamentalmente ver al creyente individual llegar a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así leemos de Efesios 4:13. El conocimiento es un aspecto importante de nuestro crecimiento, ya que necesitamos una dieta alimenticia regular de comida espiritual, que es la palabra de Dios, y esta la ocupamos para sostener nuestra vida espiritual. Esta alimentación espiritual debe ser hecha en una base diaria, si han de obtener los patrones del crecimiento apropiados. Imagínese una casa en donde los miembros deliberadamente comen solo una vez a la semana, los domingos. O imagínese una en la cual se dice a los hijos que son demasiado pequeños para comer, pero que cuando tengan 12 años de edad podrán decidir por sí mismos si van a comer o no. Tales situaciones serían chistosas si no fueran tan serias. En condiciones de hambre, los padres se privan a sí mismos para alimentar a sus hijos, y cuando la comida es abundante todos comen. Mas muchas familias cristianas se están conduciendo en la manera que nos imaginamos en cuanto a la comida espiritual se refiere. Los creyentes adultos deben alimentar a sus hijos y a sí mismos en la casa, y toda la familia debe ser alimentada a través del ministerio de predicación y enseñanza de la iglesia. El apóstol Pablo, sin embargo, dio una advertencia necesaria. En 1 de Corintios 8 del 1 al 3 él dijo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El conocimiento aumenta el tamaño, mis hermanos, pero el amor agrega sustancia. El amor es el conocimiento en acción. Sin las acciones apropiadas, las personas bien alimentadas sobrepasará de peso y carecerá de fortaleza física. Puede aún morir. Asimismo, en el aspecto espiritual, la obra de amor son la actividad sana que traducirá la comida o el conocimiento en crecimiento sustancial y madurez. Enfocando regularmente la atención de su pueblo en el Señor Jesús, usted los edificará constantemente hasta la madurez que refleja a Jesús mismo. Colosenses 1, 28 al 29 nos dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es la meta de su trabajo también, mis hermanos. Este es el final de la lección 2.3 y con ella terminamos todo este capítulo 2, el propósito de la predicación. Dios les bendiga.